¿Es la belleza criterio de verdad? La respuesta a esta pregunta seguramente es muy diferente si la da un físico teórico que si la da un biólogo. Porque lo que es bello en la ecuación de Dirac es lo que es bello en la ameba. Lo que es bello en la estructura de doble hélice del ADN es lo que es bello al intentar explicar el metabolismo. Obviamente no. ¿Qué es lo que hace a un científico decir que esta teoría es bella? Yo creo que es la adecuación a tres preguntas. ¿Cuán amplias e inesperadas son las conexiones, ¿no? ¿Cuán profundas y sutiles son las implicaciones? ¿Y cuán profundamente penetra esa respuesta en el secreto de la naturaleza? A veces cuando tengo que explicar a una audiencia heterogénea pero cultivada la importancia práctica de la ciencia, me gusta recordar el discurso que Henry Rowell dio en la Sociedad Americana de Física, donde era presidente, al terminar el siglo XIX. En ese discurso, Rowell se pregunta, ¿por qué cuando el médico viene a mi casa solo me puede decir que mi querida hija, mi amada esposa van a morir? ¿Por qué? Y él mismo da la respuesta y dice, la respuesta es la ignorancia. El remedio es desconocido. Rowell, que era un buen científico, se pregunta, entendiendo que estos procesos del cuerpo son biología, son bioquímica, son física, química, que un ataque conjunto a estos problemas haga que un padre como yo, al terminar el siglo XX, no tenga que sufrir lo que yo sufro. Y la respuesta a esta pregunta es sí, es exactamente lo que ha ocurrido en el siglo XX. La ciencia ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad, haciendo nuestra vida más larga y más humana. Yo creo que la ciencia, aunque suene a paradoja, se fundamenta en un optimismo, creer que los problemas tienen solución. La ciencia avanza contestando a preguntas y creando al hacerlo nuevas preguntas. La ciencia aumenta nuestro conocimiento y a la vez aumenta la ignorancia. El mayor fruto del avance del conocimiento es aumentar la ignorancia. La ignorancia inconsciente, no sabíamos que desconocíamos, pasa a ser consciente. Es como si hubiese un principio equivalente al principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la ignorancia. Nuevas preguntas surgen cuando antiguas son contestadas. En definitiva, la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas, es una aventura intelectual, una aventura humana. En los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos.
es la obra colectiva, cultural más importante de la humanidad. Quizás sea la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Hemos aprendido, por ejemplo, que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Hemos aprendido que vivimos en un pequeño planeta, en los arrabales de una galaxia como la que hay cientos de miles de millones. Hemos aprendido que somos polvo de estrella y estamos metidos en un proceso cíclico inexorable que nos hará volver a ser polvo de estrellas. Hemos aprendido que todos los seres vivos estamos emparentados, que todos llevamos en nuestras células una molécula, el ADN, como testigo vivo de la evolución, de la vida en la Tierra. Hemos aprendido que los continentes se mueven. Y quizás sobre todo hemos aprendido en el siglo XX que cuando se ponen muchos átomos en interacción, surgen propiedades nuevas que son, por supuesto, consistentes con los átomos y con los constituyentes, pero no deducibles directamente y reducibles directamente a los constituyentes. Es la emergencia que surge de la interacción. En definitiva, que el todo es más que la suma de las partes. La vida es un ejemplo excelso de esta propiedad emergente y quizás todavía más la conciencia. Yo soy de Isaba, Valle del Roncal. Es uno de los pueblos más bonitos del País Vasco. Yo vi morir a los últimos que hablaban el dialecto roncalés, que se ha perdido. Toda la toponimia de mi pueblo y las montañas que yo he andado de niño habla vasco, Ardibidigainea, Ezcaurre. Mi padre, Pedro Echenique y Parraguirre, era el médico de Isaba. Mi madre, Felisa Landívar Cenoz, era maestra, dejó de serlo para educar a los hijos, luego volvió y fue andereño de una de las icastolas pioneras de Navarra, la Icastola de San Fermín. Mi padre, a la vez que estudiaba la carrera, jugaba al fútbol en primera división y él siempre nos cantaba una canción que decía: muchos son los contrarios mandados a piqué por el muy formidable Perico Echenique. Luego, cuando fui a Valladolid a recibir el honoris causa, tuve acceso al expediente académico de mi padre, que no era bueno, pero ni de lejos lo que me había contado para motivarme a mí a estudiar. Tuve una infancia muy feliz. Y siempre he pensado que esa felicidad era debida en gran parte a la libertad que teníamos. Yo veo a mis hijas ahora y nosotros tomábamos decisiones mucho más veces que ahora. Ahora la vida, los jóvenes y los niños lo tienen mucho más regulada, ¿no? Nosotros tomamos decisiones importantes: si ir a robar o no cerezas o peras, si ir a pescar a mano, que estaba prohibido, incluso a una cierta adolescencia, si íbamos en la batida de caza con nieve o sin nieve, con nieve, y muchas decisiones, ¿no? Estábamos más acostumbrados a tomar decisiones. Estudié los 2 primeros o 3 primeros años de bachillerato en el pueblo. Nos íbamos a examinar en un solo día al Instituto de Pamplona, que nos intimidaba, ¿no? Aquellos catedráticos de instituto, don no sé cuánto, me parecía tremendo. Luego nos fuimos al Colegio del Lecaroz, un gran colegio. Yo creo que el Colegio del Lecaroz, que era de los franciscanos en el Valle del Baztán, y allí tuve una gran educación. Cuando se habla de los traumas de la educación en un colegio interno, durísimo. El año que yo entré se incendió el colegio. Incendio masivo. Me acuerdo que Radio Pirenaica dijo que lo habíamos incendiado los estudiantes. Y ahí estuve 5 años, mi hermano 6. Mi hermano ahora es un gran
empresario, es consejero de las mejores empresas de España y es vicepresidente del Sabadell. Ya apuntaba maneras porque cuando el incendio, con las llamas entrando por el dormitorio colectivo, mi hermano y yo dormíamos en un receptáculo ahí, él empeñado, con riesgo para nuestras vidas, empeñado en sacar el colchón. Porque ¿por qué? Le dije, deja eso y vámonos. Le quité y no quería porque decía que la MA le había dicho que era muy caro. Yo suelo decir que la ciencia es económicamente decisiva, culturalmente importante, porque no solo ha contestado a preguntas de la cultura y de la filosofía clásica, sino que ha imbuido de sus aproximaciones, de su forma de ver las cosas, otras ramas de la cultura, pero además es estéticamente hermosa. Creo que fue Watson que en una cena en Cambridge le pidieron que hablase sobre la molécula del ADN. Estaba ya tan borracho del Oporto y de todo lo que había bebido que se levantó y no pudo articular palabra, pero antes de sentarse dijo, "But it's so beautiful", es hermosa. No es nada natural el que haya leyes naturales. Es realmente admirable que el universo sea cognoscible y todavía más que, como parece, sea reductible a algoritmos matemáticos. Es verdad que la experiencia en el pasado justifica la fe y esperanza en el futuro, pero no hay prueba científica de que el universo tenga que ser cognoscible. En física clásica, el problema de tres cuerpos no tiene solución exacta. En mecánica cuántica, si tenemos en cuenta el movimiento de los núcleos, el problema de dos cuerpos no tiene solución exacta. Si vamos a la electrodinámica cuántica, el problema de un cuerpo no tiene solución exacta. Y en teoría cuántica de campos, el vacío no tiene solución exacta. La ciencia lo que quiere es entender la verdad y por eso cree que hay una verdad objetiva, que no es una construcción social. Y a veces esa verdad puede no ser coherente con principios estéticos de simetría y orden que puede haber en otras disciplinas, como puede ser la música o como puede ser el arte. Esta ansia de belleza formal, de belleza, por decir así, platónica, lo expresa muy bien el gran poeta inglés John Keats cuando dice: la verdad es belleza y la belleza es verdad. Esto es todo lo que sé y todo lo que hay que saber. Pues yo creo que Keats se equivoca. Hay que saber más. Entendemos el mundo en el sentido de que hay progreso y en el sentido de que hoy un físico mediocre tiene más conocimiento que quizás el mayor talento del milenio pasado, que es Newton. Si se define como talento la diferencia entre lo que ha legado y lo que él recibió. Pero hoy Newton suspendería los exámenes de física moderna. Hoy el mejor médico del siglo XIX suspendería los exámenes del MIR. Sin embargo, el fundador de la homeopatía, Hahnemann, sacaría matrícula de honor en homeopatía, porque ahí no ha habido progreso. Cuando se habla de ciencia, y cada vez más, se tiende a poner el énfasis en el aspecto utilitario. Esto es bueno porque la sociedad es consciente de los beneficios de la ciencia, pero puede tener el peligro de hacer que gente con ilusión, con idealismo, jóvenes, no se sientan atraídos por esta llamada mercantilista, ¿no? Y por eso es importante resaltar el carácter cognitivo de la ciencia, ¿no? La capacidad de la ciencia de decir cosas a la imaginación. Eso lo señala muy bien Bertrand Russell en la perspectiva científica cuando dice algo más o menos parecido a lo que voy a citar, ¿no? Que la ciencia como prosecución de la verdad no es ni superior ni inferior al arte. La ciencia como actividad cultural pues es comparable a otras manifestaciones del espíritu humano. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo,
los Estados Unidos puedan dedicar 200 millones de dólares al Fondo Nacional de Artes o 300 y dediquen 50.000 a la ciencia. The North Dakota State College of Science is in for some big changes after receiving almost $650,000 from the National Science Foundation. The funds will be Pues used que la to ciencia, además de su carácter cultural, tiene un poder práctico a través de la tecnología a la que no pueden aspirar otras ramas del conocimiento. En ese sentido, la ciencia ha ido, al descifrar cómo funciona la naturaleza, abriendo posibilidades nuevas. Y hoy, una rama tan abstracta del conocimiento como es la física cuántica es la clave o la base de más del 30%, se calcula, del Producto Interior Bruto del mundo. Y podríamos citar ejemplos, pues el propio láser, la ecuación de Dirac, que es una ecuación hermosa, que es la ecuación relativista del electrón. ¿Quién podía pensar que se iba a utilizar para tomografía de positrones, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el láser, que en su momento se llamó una solución a la búsqueda de un problema, iba a ser casi una industria en sí misma, iba a usarse en cirugía y en cantidad de actividades? El propio inventor del máser, que es lo mismo que el láser, pero en las microondas, Towns, al final de su vida nos contaba lo que sintió al ver las aplicaciones del láser. Y decía que él se sentía como un castor en el fondo abajo de la gran presa que hay en Colorado, explicándole a su amigo el conejo que él no hizo esa presa, pero está basada en una de sus ideas. Yo creo que hay tres características de la ciencia que son muy importantes cara a este carácter utilitario y cara a este carácter cognitivo, ¿no? Una es que la ciencia es progreso, una obra colectiva. Eso no implica que no haya personas singulares que contribuyan de una forma singular y que, por lo tanto, merezcan un reconocimiento singular. Pero somos eslabones en la cadena. En segundo lugar, tiene una característica en que el arte no tiene, que es colectiva. La Gioconda no existiría sin Leonardo da Vinci, pero la estructura de doble hélice del ADN hubiese sido encontrada sin Watson y Crick. Al ser la ciencia creatividad, no puede codificarse en método o recetas y por lo tanto no puede ni debe ser dirigida. La burocracia es un peligro para la ciencia. Este carácter creativo exige que se entienda que más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera, un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil, ciencia producida por curiosidad. Y es un misterio, en cierto modo, es un misterio que intriga hoy una y otra vez a generaciones, particularmente a generaciones de economistas, a políticos y a científicos que no han leído la historia de la ciencia. Cómo dejar volar la curiosidad es lo más rentable. En la autobiografía de Bertrand Russell, en el prólogo bellísimo, fue uno de mis ídolos de la juventud. Creo recordar que decía que 3 pasiones han gobernado mi vida: el ansia de saber, el ansia por el conocimiento, el amor, el afecto de la gente, la familia, los amigos, las parejas, y una compasión por los que sufren, por los que se quedan atrás. Yo no lo vivo de una forma tan explícita porque tampoco tengo el talento de Bertrand Russell, pero yo diría que es un buen resumen. Yo no soy una persona que haya tenido lo que se llama la revelación científica, diciendo, la ciencia, vi la serie de Sagan, como dicen algunos, y me deslumbré. A mí me gusta todo, casi todo.
Me gustaban las letras, me gustaban las ciencias. Es verdad que en el bachillerato las letras me parecían mucho más difíciles que las ciencias. Y de hecho me siguen pareciendo. Porque para contribuir algo en ciencia, pues puedes contribuir sin saber mucho, ¿no? Ciencia es ser capaz de decir algo sin saber todo. Y en muchos casos sin saber mucho. Porque en cierto modo a veces desconocimientos de un área te puede ayudar a tener opiniones y a tener ideas que las desecharías si tuvieses más conocimiento, y sin embargo luego era el error el desecharlas, ¿no? En letras hace falta un conocimiento mayor y a la vez en letras nunca sabes si has hecho algo bien. Yo hacía un ejercicio de literatura y no sabía la nota que iba a tener. Sin embargo, en física, química y matemáticas siempre sabía la nota que iba a tener porque las respuestas eran concretas. Y tenemos a Pedro Miguel Echenique, que aparte de científico, trabaja en física de la materia cuántica o algo parecido. Condensada. Condensada. La mayoría de la materia es cuántica. Pues de la materia condensada, y es catedrático en la Universidad del País Vasco. Yo trabajo de forma general en lo que se llama la física de la materia condensada, frente a otros campos fascinantes de la física, que es la materia oscura, la energía oscura, el encanto de los extremos, qué pasa en el mundo de lo más pequeño, el bosón de Higgs, qué pasa en el mundo de lo más grande, el universo. Eso no debe impedirnos entender que el 4% de la materia visible es lo que encierra gran parte de la belleza y de nuestra vida de hoy. Ese 4%, los átomos, por decirlo de forma resumida, es the matter than matters. Es un chiste que no se puede hacer en castellano. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Qué es lo que pasa cuando billones de átomos se ponen en interacción? Surgen propiedades nuevas. Por supuesto, una es la biología, todo es la vida, la conciencia, pero otra es la materia. ¿Por qué el silicio es semiconductor? ¿Por qué hay superconductores? ¿Cuál es el comportamiento de los electrones en tiempo pequeño que permite una reacción química? Es la física de la materia condensada. Yo he dedicado especial atención, aunque no exclusivamente, a lo que ocurre en la superficie, que es donde un campo, un medio se relaciona con el espacio exterior. Por ejemplo, la fotosíntesis puede ocurrir ahí, o la transmisión de energía. He trabajado en qué pasa cuando billones de electrones se mueven coordinadamente. He trabajado en la interacción de electrones con la materia, de electrones rápidos, para estudiar la parte interna de los materiales a través de la microscopía electrónica. He trabajado en propiedades de lo que se llama teoría de muchos cuerpos. En estos momentos trabajo en femtoquímica, que es cuál es la transferencia, los procesos de transferencia de carga electrónica que permiten reacciones químicas, o incluso atofísica, cuál es el comportamiento de los electrones en tiempos muy cortos. Todos estos son mis campos. Be seated, please. I have assumed this responsibility, have asked this responsibility because of a very deep personal concern about this problem, as many millions of American families have concern about the problem, and also because I believe that direct presidential interest and presidential guidance may hasten the day that we will find a cure for cancer. A word with regard to what the problem is. 1 out of every 4 Americans may contract cancer during his life. That means that 50 million Americans, of the 200 million in this country today, will have cancer unless we make progress in finding a cure for cancer. Now there have been some very significant breakthroughs that indicate that we can really look forward to the day that we can find a cure for cancer. It doesn't mean it's going to come quickly. How quickly it will come will depend upon the amount of effort that is put in, and also depend on the genius of those who are working on the problem. A veces pensamos que las consecuencias de la ciencia y la tecnología
pueden añadir capacidad predictiva en el sentido de que una teoría puede hacer algo predecible. Yo estoy convencido que si le damos luz al interruptor, se enciende la luz. O sea, la tecnología tiene capacidad predictiva, pero no sé a dónde van a llevar los descubrimientos. Y por lo tanto, no hay que investigar como si fuésemos Espíritu Santo en una direccionalidad, sino hay que dejar volar a la imaginación. Y un ejemplo contrario a eso y que fracasó fue un plan billonario en dólares que Nixon impulsó para atacar el problema del cáncer. But as far as the cure is concerned, and as far as the time when it is found, it will not fail because of lack of money. If $100 million this year is not enough, we will provide more money. To the extent money is needed, it will be provided. Sin embargo, la biología molecular, que en aquella época parecía que no servía para nada y estaba un poco relegada, no estaba suficientemente desarrollada. Sin embargo, muchos de los conocimientos básicos necesarios para atacar el problema del SIDA ya estaban. Por eso insisto que nosotros tenemos que avanzar el conocimiento y tener un arsenal de posibilidades disponible para cuando lleguen los problemas, porque no sabemos qué es lo que va a venir. Esta es otra de las razones para apoyar la investigación básica. Tampoco si hubiese inventado probablemente los metales, si hubiese habido un programa masivo de inversión para mejorar las hachas de piedra, ¿no? O la electricidad no hubiese surgido de estudios intensivos sobre la naturaleza de la vela. Se cuenta que el presidente de una gran compañía, teniendo entradas para la Sinfonía Inacabada de Schubert y no pudiendo ir, le dio la entrada al director de personal. Y este fue al concierto y al día siguiente el presidente le preguntó en la empresa: ¿qué tal el concierto? El director le dijo al presidente: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto sorprendió al presidente, que acudió raudo y veloz al día siguiente a su despacho y se encontró el siguiente informe. Informe sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Su número debía ser reducido y distribuido entre toda la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. Esto parece excesivo. Si realmente se quiere más volumen de sonido, se puede recurrir a un amplificador electrónico. En tocar las semicorcheas se empleó excesivo esfuerzo. Esto es un refinamiento innecesario. Recomiendo que las notas se redondeen a la corchea más cercana y así podremos emplear personal de baja formación. Finalmente, señalarle, señor presidente, que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como el que tiene usted, ciertamente hubiese tenido tiempo para terminar su sinfonía. Este es un análisis correcto, pero con parámetros equivocados de un acto creativo, y lleva a la catástrofe. En estos momentos existe una tendencia a regular la ciencia, a decir a los científicos lo que tienen que hacer, como si pudiésemos anticipar el futuro y fuésemos el Espíritu Santo, ¿no? Haciendo que la ciencia sirva a las necesidades siempre inmediatas del mercado.
y lleva a un aumento creciente de la burocracia. La regla de oro de la burocracia es más burocracia, ¿no? Procedimientos que son válidos en algunos ámbitos y que tienen una lógica y además ha sido comprobada de éxito en algunos campos se trasladan miméticamente sin conocer las sutilezas que acompañan a otros campos, ¿no? Es la frase de William Blake, ¿no? La misma ley para el buey y para el león es opresión. Lo que a mí sí me parece obvio es que la ciencia necesita libertad. Además de aportar libertad, contribuye a la democracia de muchas formas, aportando libertad de pensamiento y creando riqueza, porque la democracia necesita un grado sustancial de riqueza y unas clases medias, ¿no? Pero la ciencia necesita libertad y en las democracias es más importante para dejar volar, como hemos hablado varias veces, la imaginación y la libertad de pensamiento, ¿no? Y yo creo que la ciencia florece mejor en ámbitos democráticos, mucho mejor. No quiere decir que no pueda haber ciencia de primera en dictaduras. La Unión Soviética produjo ciencia de primera con dictaduras. Ahora, uno se pregunta a dónde hubiese sido capaz de llegar la Unión Soviética y estos genios que había allí si hubiesen podido trabajar en un ambiente de libertad. Pensamientos de tendencia educativa. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Yo creo que Ramón y Cajal explica una serie de cosas que aún son válidas, otras no tanto, pero él muestra un gran patriotismo, ¿no? Llega a decir que cualquier palabra que no veas escribir en español sea como un aguijón, ¿no? que incide en tu alma. Es un patriotismo que a mí me gusta, porque la ciencia es internacional y sus valores, etcétera, pero está anclada geográficamente. Y en este anclaje geográfico, pues el afecto, el querer hacer que la sociedad en la que tú vives, de la que te consideras parte, tenga lo mejor. Y una sociedad científica es muy importante. Por lo tanto, si uno quiere lo mejor para su país, un patriotismo bueno es que hacer que la ciencia de ese país sea buena. Yo comparto ese patriotismo de Cajal. La llegada a Cambridge fue muy divertida. Yo primero había ido a Barcelona y ahí me propusieron una tesis que era resolver la ecuación general del sólido amorfo, del cual el sodio cristalino sería un caso particular. Claro, esto, alguien que no sabe de ciencia no se puede dar cuenta de la barbaridad que es, ¿no? Entonces ya me di cuenta que aquello no funcionaba. Y siempre había leído sobre historia de la ciencia y había leído mucho de historia de la física. Y el Cavendish Laboratory era un sitio mítico. Era el laboratorio donde se había encontrado el electrón en 1897, creo. Por Thomson se había descubierto el neutrón, por Chadwick, la estructura doble hélice del ADN, que poca gente sabe que se descubrió en el laboratorio Cavendish de Cambridge. Y yo quería ir a Cambridge, tenía ilusión. Y entonces lo escribí directamente a Sir Neville Mott. Luego fue premio Nobel de Física en el 77, estoy hablando del 73, diciéndole que yo era un estudiante, que me ilusionaba la física y a ver si podía ir a Cambridge, ¿no? Claro, yo tampoco tenía dinero entonces para ir a Cambridge, que era muy caro porque no estaba en la Unión Europea. Enseguida me contestó, oiga, mire, yo ya no soy el director es Brian Pepper, Sir Brian Pepper, y si usted le escribe, le indicará lo que tiene que hacer. Yo escribí y me dijo, mire, usted tiene que mandar una carta al Board of Graduate Studies y si pasa una entrevista, le aceptamos. Y fui a entrevistarme con el jefe de grupo, junto con Anderson, que era Volker Heine. Y entonces yo fui, como me había dicho mi madre, zapato negro, pantalón gris, chaqueta azul, corbata roja, camisa azul clara. Y él me recibió en shorts y con los pies encima de la mesa. Y durante 2 horas me hizo preguntas sobre física. Yo había estudiado fundamentalmente electrónica, física, etc. No estaba muy versados en algunos aspectos de lo que se llama
teoría del estado sólido, física de la materia condensada, que era precisamente la especialidad de ese grupo. Y después de 2 horas, la mayor parte de las preguntas que me preguntó no tenía ni idea. Y esto, no sé, pero ¿qué haría usted? Pues yo haría esto, y no sé qué. Bueno. Y al final de la entrevista yo estaba internamente desolado, manteniendo el tipo, pensando, se acabó mi ilusión. Se acabó. Y me dijo él es de origen alemán, neozelandés, y no me acuerdo la frase que aprendí, oí por primera vez, as far as Cambridge University is concerned. En tanto que la Universidad de Cambridge está en juego, usted está aceptado. Este es el grupo élite del mundo en este campo y es un honor para usted estar aquí. Y España le debería pagar. Si no le pagan, sin embargo, le pagaremos nosotros. Y le pregunté, oiga, pero usted, ¿cómo me ha aceptado? Si no sabía nada de lo que me preguntaba. Y me dijo algo que no he olvidado en la vida y que he usado muchas veces como táctica de entrevistas. Pues yo lo que he preguntado a usted no sabe nadie. Son problemas desconocidos. Ya investigará sobre uno de ellos. Entonces, no es malo reconocer la ignorancia. Lo que realmente es vergonzoso es no reconocer la ignorancia. Cambridge es una institución entrañable, y yo fui muy feliz. Aquellos ambientes de los coles, ese estilo de Cambridge que no es paternalista, ¿no? De cuidar sin que parezca que se cuida y de darte el reconocimiento desde el comienzo, es algo que he intentado transmitir a mis estudiantes y ellos dirán si lo he logrado. Cuando el embajador francés visitó Trinity College, en la High Table, en la cena, le preguntó al máster de Trinity, oiga, ¿cómo tiene estos jardines tan buenos? Dice, es que los regamos todos los días. Y el francés contestó, nosotros también, sí, pero nosotros llevamos haciéndolo 800 años. Yo sigo siendo ciudadano de Cambridge. Nuevo toque de atención del informe PISA. Los alumnos de Euskadi de 15 años están por debajo de la media del Estado en resolución de problemas en grupo. Ollane Mateos. Bueno, de hecho está a la cola en ese ranking. En el Estado, al menos, es de las peores comunidades. Algo mejor las chicas que los chicos, todo hay que decirlo. Siempre se ha hablado de que el sistema educativo está mal. Yo a mi padre le oía que mi bachillerato no servía para nada, el bueno era el que había hecho él. Y ahora que a veces yo tengo la tendencia a decir lo mismo, me acuerdo de aquello y me reprimo. Y sobre todo cuando aprendo que ya Sócrates y Cicerón prácticamente decían lo mismo, ¿no? Esa tendencia a decir que el sistema educativo está mal y a poner en el sistema educativo la esperanza de todos los cambios de la sociedad me parece peligroso. Educar no es un proceso equivalente a rellenar huecos, equivalente al proceso por el cual los patos producen foie gras. Entender va más allá que saber. Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, pasarlo por un cedazo personal, hacer lo propio, de forma que una vez obtenido este proceso se transforme en instrumento de creatividad, en adaptación a los imprevisibles cambios futuros, ¿no? Yo no creo que se pueda enseñar mucho en el sistema educativo universitario a la gente, excepto el amor por lo que se hace. Esa es la verdadera labor de un maestro, despertar la pasión, el interés del estudiante. El conocimiento va a ser la materia prima de la nueva economía. Y el conocimiento, a diferencia del jabón, que cuanto más se usa, menos hay, cuanto más se usa, más hay. No comparto esa angustia por el tema educativo y me gusta aquella frase de un general que dijo en un momento delicado de la batalla, dijo, la situación es desesperada, pero no grave. He tenido mucha suerte. Me he convertido en admirador de mis estudiantes, mis antiguos estudiantes, y ahora maestros. El día 19 de marzo del año 80, yo estaba esquiando en el Valle de Arán. Me acuerdo que había una nieve virgen impresionante.
Dormía en una casa que habíamos alquilado un grupo de amigos de Barcelona, 13 o 14, en Garós. Y de repente llama a la casa un capitán de la Guardia Civil y me dice: oiga, el presidente Suárez quiere que llame a este número. Presidente Suárez, pues, está usted solo. Sí, yo le ayudo. Pero pues, que no puede ser, que yo no conozco a Suárez. No, es que nos ha pedido que le localicemos porque no le localizan a usted y no sé qué. Garaikoetxea quiere hablar con usted. Y llamo y estaba Garaikoetxea en ese teléfono. Y le digo: enhorabuena, Lehendakari, adelante con este primer gobierno vasco. Y tú de ministro, me dice. ¿Cómo iba yo a discutir con Fraga? ¿Cómo iba yo a discutir con estos que llevaban, decían, el Estado en la cabeza? ¿No? Me debía haber acordado de Cajal, que dice que es más importante poner un librito en la biblioteca que llevar un libro en la cabeza, ¿no? Pero entonces me parecía que sobrepasaba mi capacidad. La actividad científica y la política la hacen las personas. Por lo tanto, ya eso es una gran similitud entre las dos. Lo hacen las personas. Yo creo que la ciencia es el arte de la imaginación científica. Y para avanzar hace falta un arte de la aproximación, que significa, ante un problema concreto, saber extraer lo esencial. Y por eso los físicos y los científicos pueden ser buenos políticos, porque en la política también es importante el arte de extraer lo esencial de un problema complejo y saber tomar decisiones. Yo me permito discrepar del señor presidente una vez más en esta Cámara para decirle que seguimos vivos, pero algunos menos vivos, después de estos plenos. Y el cansancio que me ha llevado a bostezar, señor Uriarte, antes, no era debido a la falta de brillantez o interés por su exposición, sino precisamente al esfuerzo que estaba haciendo para seguirle a pesar del cansancio. Mi actividad en el gobierno vasco fue fundamentalmente construir las estructuras y los planes que vertebraban el autogobierno, ¿no? Teníamos una serie de puntos claves. Uno era garantizar la dignidad y el nivel de la escuela pública vasca. En segundo lugar, garantizar la libertad de enseñanza, en el sentido de que los padres pudieran elegir el tipo de educación que querían para sus hijos y que no tuviese que estar condicionada de una forma decisiva por el coste económico. Tercer aspecto, la euskaldunización del sistema educativo, que luego ya fue institucionalizada con algo que también tuve parte yo, con la ley de normalización del uso del euskera. Estoy muy orgulloso de haber sido miembro de aquel gobierno, con excelentes compañeros y amigos, y también liderado por un gran lehendakari, como fue el lehendakari Garaikoetxea, que creó las bases del autogobierno, contribuyó a crear decisivamente, junto con los partidos políticos, y especial en mi caso, lo digo como lo siento, el Partido Nacionalista Vasco, pero me parecía que si no me iba en el 84, pues ya no podría volver a la ciencia. Y la política es una actividad muy, muy dura. Para mí los años del gobierno vasco fueron durísimos, acabé agotado, entonces me volví a Cambridge. Y estoy muy orgulloso de haber abandonado en la victoria. Estoy orgulloso de haber participado en la política porque me parece que la política debe ser respetada. Un país que no respeta a aquellos a los que encarga articular su convivencia no va bien. Pero a la vez eso exige una limpieza de las pocas situaciones no limpias, por decirlo así. Hay un elemento claro en la crisis de legitimidad de la política, que es la corrupción. Hay corrupción por todos los lados. Aparece y esa sombra invade como por ósmosis a todos, ¿no? Para evitar eso hace falta que no haya corrupción, que la habrá siempre, sino que no haya impunidad. Historic Westminster Abbey in London, scene of colorful pomp and ceremony of empire. A bright spot in the year came when the Dentro de 200 años, ¿qué se recordará del año 1953? ¿Quién se acordará que la actual reina de Inglaterra tomó posesión o fue coronada ese año? Yo creo que poca gente. Y sin embargo, todos recordarán
que Watson y Crick elucidaron la estructura de doble hélice del ADN y, por lo tanto, la forma, insisto, que una generación transmite las características a la siguiente, el secreto de la vida. ¿Quién sabe quién era el presidente de los Estados Unidos a principios del siglo XX? Lo importante es que no importa. Lo realmente importante para la humanidad es que era Rutherford en la McGill University se preguntaba sobre el origen de la radioactividad. O que un desconocido funcionario de segunda clase en la oficina de patentes de Berna se preguntaba cómo se vería el mundo si pudiésemos cabalgar en un rayo de luz. Este funcionario obviamente era Einstein. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. El siglo XX ha sido el siglo de los genocidios. Die außerhalb unserer Reihen stehen. Vielleicht nur als Pero también ha sido el siglo de los derechos humanos, el siglo del que la mujer ha ido alcanzando cuotas, la riqueza de la sociedad ha permitido el avance de la democracia. Yo creo que cualquier tiempo pasado fue peor. Me produce una tristeza ver desaparecer de mi cultura algunos aspectos pues, bucólicos, rurales, de la vida vasca, ¿no? Cuando yo iba en aquellos carros con bueyes a levantar las vetas de helechos en la casa de los aitachis, eso me produce melancolía al recordar. Pero si soy realista recuerdo que el hermano más joven de mi padre, mi tío José Luis, murió de tétanos por un error en las vacunas que ahora sería incomprensible. Cuando yo era niño, yo llegaba a pescar 106 truchas en una tarde a mano. Está muy prohibido porque es muy fácil. Parece dificilísimo, pero es muy fácil una vez que se aprende. Ahora, en todo el valle, todos pescando no pescarían 100 truchas. Obviamente, la polución atmosférica antes no existía. Siempre que hay un avance en lo desconocido, Leibniz decía, puede haber una amenaza. Tenemos que aprender a vivir en un mundo que va a tener una ética no de certezas, sino una ética incierta y saber adaptarnos flexiblemente a esta situación. Tampoco soy pesimista en el sentido de que vamos a la destrucción, porque creo que la ley de la evolución nos hará ser lo suficientemente inteligentes para flexiblemente adaptarnos y corregir los caminos que hayamos elegido incorrectos. Es la ley de la evolución. Obviamente para esto no solo hace falta conocimiento, ciencia y tecnología, hace falta también comportamiento, hace falta sabiduría. Cuando Einstein dice perfección en los medios y confusión en los fines, es un pensamiento sobre el que hay que pensar. La ciencia avanza creando orden en el caos y creando nuevo caos en el proceso. Es la frase de Neruda, lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden. Yo me considero sobre reconocido, no porque considere que no me he merecido los premios que he tenido, sino porque otros que han contribuido prácticamente equivalente han tenido mucho menos. Tengo muchos premios, todos me hacen mucha ilusión, ¿no? En el aspecto científico, el premio Euskadi de investigación, el premio Príncipe Viana de la Cultura, la primera vez que se reconoció a un científico, el premio Iberdrola, el premio nacional español de ciencia y también dos premios claves que he tenido que me han ayudado a desarrollar mis proyectos y que para mí han sido instrumentos más que la cima de la carrera. Son el premio Príncipe de Asturias. Don Pedro Miguel Echenique Landívar. Y el premio Max Planck. A veces me dicen, si hubieses quedado en Cambridge o en Harvard o en Estados Unidos, donde tuve ofertas, pues igual hubieses tenido reconocimientos más importantes, hubieses sido premio Nobel. Entonces yo eso me río, porque obviamente no, pero
pero quizás hubiese llegado indudablemente mucho más, pero hubiese logrado en lo personal mucho menos. Para mí, ver crecer a esta escuela que yo he ayudado a formar y a estas instituciones es una recompensa difícilmente superable por otras, y desde luego no por honores y mucho menos por dinero. Es verdad que las ideas surgen en la mente de una persona, pero las instituciones son las que garantizan el largo plazo, ¿no? Mi pregunta sería, ¿todas estas cosas contribuyen a un ser humano más social, más feliz? Bueno, en eso precisamente yo soy más pesimista, en el sentido que la felicidad no es algo medible. Felicidad para mí personalmente, significa estar en adecuación con lo que yo creo que deba hacer, y significa una serie de valores que son ajenos, pero a la verdad científica o a la verdad tecnológica. ¿Para qué estamos aquí? ¿Merece la pena vivir? Estas son preguntas que uno tiene que responder, pero que luego no tiene respuesta científica. Los físicos sois terribles, os pasáis el día haciendo preguntas de metafísica, en realidad. Pues eso, es lo que les gusta. A mí me parece, Es lo que les gusta. A mí me parece que preguntarse... yo diría que lo que va a mejorar y va a traer el futuro es una capacidad para los que quieran, y esto va a ser muy generalizada, de un trabajo innovador y creativo distinto. Pero que de felicidad o no, tendremos los mismos problemas y los mismos disgustos y las mismas tristezas, yo creo. Nosotros no podemos anticipar el futuro, pero sí podemos estar preparados para adaptarnos flexiblemente a lo que pueda venir. Yo suelo decir que en ciencia nosotros no tenemos por qué intentar anticipar qué va a ser lo equivalente a la estructura doble hélice del ADN o la física cuántica. No podemos trabajar en eso, no podemos decirlo. Lo que sí podemos es preparar a la gente para que haga los grandes descubrimientos del futuro. Y lo que está claro, que el futuro va a tener grandes problemas. Algunos los conocemos ya. Los grandes problemas actuales de la humanidad como colectivo, uno es el equilibrio con el entorno natural, el agua, la energía, la salud, el crecimiento de la intolerancia y los fundamentalismos, las migraciones. No va a tener solución con menos ciencia, sino va a requerir más ciencia, más educación, más tecnología. Cuando se quiere resaltar la importancia del progreso, de que la ciencia es una obra colectiva, que somos eslabones de la cadena, además de la frase de Newton, si he podido ver tan lejos, es porque me ha apoyado en las espaldas de los gigantes anteriores. Esa es una frase tajante que trasciende a su creador y es una belleza insuperable. Ahora bien, a mí me gusta más usar la de André Gide en el diario. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron.